poquito la perspectiva que hay, no en la Ciudad de México, sino en los estados de la República, donde, por ejemplo, la atención médica prehospitalaria es de suma importancia porque es el primer eslabón en esa cadena de sobrevida. Bueno, le damos un segundito. Bien. ¿Ustedes me dicen? ¿Ustedes me dicen? Sí, ya. Ya, ok. Bien, les comentaba que es de suma importancia cómo los servicios de atención prehospitalaria han ido evolucionando desde hace mucho tiempo, y obviamente que sí se ve muy marcada la situación que tienen, por ejemplo, la atención prehospitalaria en las grandes ciudades como en provincia. Es muy diferente, desde cómo se hace el abordaje hasta incluso los dispositivos con los que se cuenta, y eso es crucial precisamente en la atención prehospitalaria que se lleva a cabo pues en toda la República Mexicana. Ahora bien, yo les voy a hablar a partir de la perspectiva que tenemos en mi estado, en el estado de Hidalgo. El doctor Leopoldo les mencionaba en su ponencia algo que es muy importante, y esto es los centros reguladores de urgencias médicas. Aquí en la Ciudad de México, bueno, el CRUM es un pilar donde en apariencia regula a los pacientes. Bien, en el estado de Hidalgo no tenemos CRUM, apenas se instauró hace unos meses, y en ese CRUM solamente hay uno solo. O sea, el CRUM se compone de una sola persona, que es el encargado, el director del CRUM. Pero no tenemos reguladores, no tenemos ambulancias, no tenemos prácticamente nada, estamos en pañales netamente. Lo que nosotros hemos visto es la implementación de los técnicos o de los paramédicos en los hospitales. El Hospital General le apostó a la contratación de los paramédicos para sus ambulancias. Ya no solamente el operador, y le montaban ahí una enfermera, o agarraban al médico de guardia, agarraban al MIP y pues lo subía, ¿no? Y el MIP pues ni siquiera verificaba con qué contaba esa ambulancia. Entonces él llegaba, pues es que me mandaron, íbamos a hacer el traslado del paciente, y abría las gavetas, y si bien le iba, pues encontraba una gasa o una solución, y eso ya usado. No había nada. El hospital, bajo la dirección del doctor Chong, le apuesta y dice, bueno, si nosotros insertamos a los paramédicos, podemos garantizar de que van a pegarse a la norma oficial mexicana vigente, la 034, y de que las unidades, de acuerdo a lo que estén clasificadas, son de traslados y son unidades de soporte básico o de terapia o la soporte vital avanzado, pues deben de contar con lo que está requiriendo esa norma. Y así lo hicimos. Nosotros nos dimos a la tarea de que esas unidades, de acuerdo a lo que estaba rotulado, es lo que trajera. Si es de básica, todos los equipos básicos. Si es de terapia, todo lo que tenía una unidad de terapia, y hasta incluso un poquito sobrado. Nos dimos a la tarea no solamente de eso, sino también de apoyarnos mucho con los médicos de urgencias y con el personal de enfermería, para que esas unidades contaran no solamente con los dispositivos, sino también con personal entrenado que pudiera dar respuesta a todos los desastres que tiene el estado de Hidalgo. De todos sus municipios, desafortunadamente o afortunadamente, solamente es el Hospital General de Pachuca el que cuenta con eso. No lo tiene los otros hospitales. Eso es lo que marca la diferencia para con nosotros, que nos permite que cuando nosotros nos aborda el MIP, ya sabe que va a encontrar lo mínimo necesario o lo que requiere para dar una atención adecuada cuando nos desplegan ante un desastre o ante una emergencia.
Entonces, eso sí hace tremendamente la diferencia. Aunado a esto, lo que nosotros hemos apostado igual es a la capacitación constante con el personal médico y con el personal paramédico, en específico el personal de enfermería, que nos ayuda muchísimo en los trabajos que nosotros realizamos. Al no haber un CRUM como tal, las ambulancias del Hospital General son las que cumplen con la normatividad para poder dar respuestas eficientes y apoyarnos con los helicópteros de gobierno del estado. Pero aquí hay un pequeño gran problema, no son helicópteros ambulancia, es un helicóptero que le quitan los asientos y le dicen, pues súbete y ya lo tienes. No estamos conformados como quisiéramos ser, como Relámpagos o como los Cóndores, que sus helicópteros son propiamente ambulancias. Acá no, acá es, pues le quitamos los asientos, ahí subimos al paciente y hacemos medevac. ¿Cuál es el problema que tiene mi estado? Mi estado tiene el problema geográfico, que hay comunidades que están incluso hasta 8 horas de traslado. Desde Xochiatilpan, por poner un ejemplo, hasta Pachuca, si no se desbordó el río, son 7, 6 horas. Entonces, todo eso para el paciente es quien finalmente lo va repercutiendo. Para eso, nosotros tratamos de hacerlo mucho más eficiente. ¿Cómo es esto? Bueno, capacitación constante y dar las respuestas. ¿Sí me escuchan ahí con el micrófono? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, creo que ya lo desactivaron. Bueno, lo que hacemos es precisamente ser más eficientes, y esto desde la perspectiva prehospitalaria, que es lo que a mí me toca el día de hoy. Lo complementamos porque muchas ocasiones en el estado los pacientes neurocríticos llegaban al hospital, pero llegaban a morirse de una forma oficial, por así decirlo, porque no le daban el tratamiento correspondiente y porque el pobre paciente viajaba desde Xochiatilpan hasta el Hospital General de Pachuca en una férula espinal larga, eso sí, súper bien empaquetado, con la Spider, collarín, sus inmovilizadores de cráneo, y nunca se dieron a la tarea de decir, oye, ve si el paciente sigue respirando, o si va bien, si va saturando de forma adecuada. Y volteaban y decían, sí, el oxímetro está al 100%. Hombre, pues estaba hiperoxigenado e hiperventilado. Ese paciente no estaba nada bien, no había un control adecuado. Nosotros lo que hicimos, y es lo que vamos a hacer el día jueves, es un taller interactivo en el cual nuestros participantes puedan tener las destrezas de utilizar los laringos, de intubar a los maniquís, de hacer RCP, etcétera, etcétera. Pero algo de lo que hicimos, y creo que lo hicimos bien, fue implementar, por ejemplo, las bolsas válvula mascarilla, los AMBU, como se conoce en el medio hospitalario. Esto en el caso de la ventilación, ya no dejarlos sin la válvula PEP, ¿sí? Ya todas las BBM necesitamos que tengan su válvula PEP. ¿Para qué? Para dar una protección alveolar adecuada. Lo que hacemos conciencia situacional en nuestro personal de enfermería, nuestro personal paramédico y de ambulancias, es que ellos ya no hiperventilen, ¿sí? El médico de traslado, ya generalmente son MIPS, ya van desvelados, posguardiados, etcétera, etcétera. Lo que hacían era darle a la BBM a más no poder, pensando que eso era una adecuada ventilación. Ahora lo que sabemos es que si nosotros hiperventilamos, lo que estamos generando, lejos de ayudar, podemos generar un barotrauma. Cambiamos esa perspectiva. Les dijimos, bueno, si nos vamos a ir de lo básico a lo avanzado, vamos a hacer que nuestras bolsas válvula mascarilla sí tengan la bolsa reservorio, porque eso era súper importante. Algunas ambulancias las abríamos y pues veíamos que estaba la BBM, pero ya no tenía la bolsa reservorio y muchísimo menos tenía la manguera que interconectaba al tanque de oxígeno.
Entonces, solamente iban haciendo esto. Y a eso le agregamos que no tenía la válvula PEP. Así nada más se iba. Otro agregado era que el médico súper insuflaba. Esto lo que genera es que el paciente no vaya totalmente con una protección alveolar adecuada. Y sobre todo los pacientes neurocríticos o neurocomprometidos. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, lo cambiamos colocándole la válvula de PEP y de igual manera a todos nuestros pacientitos colocarles una diadema al momento de ventilar para que esta diadema haga la técnica adecuada del C y el E. ¿Sí? Si nosotros le colocamos estas diademas, hacemos una presión adecuada para que la ventilación sea eficiente. Eso nos ayudó a minimizar la necesidad de que el médico se vaya todo el tiempo, de por sí ya está cansado, visualizando que esté totalmente sellado la mascarilla. ¿Qué otro problema encontramos? Encontramos que la mayoría de los cuffs estaban ponchados. Entonces solo se los colocaban, pero al momento de ventilar, el aire se fugaba. No estaba haciendo un adecuado sellado y esto no permitía que el paciente estuviera ventilado de forma adecuada, de forma correcta. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a colocarle estas pequeñas diademas que nos van a permitir hacer más eficiente la ventilación del paciente. ¿Qué le agregamos? Le agregamos la capnometría y la capnografía. Si es cierto, no son dispositivos que sean baratos, pero le apostamos a que si nosotros garantizamos el traslado de ese paciente neurocomprometido, pues vamos a minimizar los estragos que decía el doctor Leopoldo y el doctor Chong. A final de cuentas es dinero, y es dinero que le va a costar pues a todos nosotros, mediante los impuestos, etcétera. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, si nosotros partimos de lo básico hasta llegar incluso a lo avanzado con la ventilación mecánica, que es lo que esperamos el día jueves realizar para con los participantes, es una programación adecuada de estos ventiladores de traslado que nosotros estamos usando. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, el personal médico que llegaba a un segundo centro hospitalario, lo que hacía era copiar y pegar. Simplemente llegaba, copiaba todos los parámetros que tenía el ventilador y así se llevaba al paciente. Y de momento, a unos cuantos kilómetros, el paciente estaba inestable. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta que se va a estar moviendo, que va a estar generando estrés, que hay curvas, que hay un cambio de altura, cambio de etcétera, como no lo tenía en el hospital. En el hospital estaba muy tranquilo. Pero ya cuando lo subimos a la ambulancia, entonces ahí ya se empiezan a presentar esos cambios. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a capacitar a todo el personal para que no nada más haga el copy y paste, sino que también sepa cómo calcular ese volumen y todas las implicaciones que llevan cada uno de los ventiladores con los que se cuenta. De esta manera, nosotros estamos resolviendo ese problema de llevar a un paciente neurocomprometido, neurocrítico, lo mejor que se pueda, desde el sitio hasta el hospital receptor. Aunado a que pues no tenemos un centro regulador como tal, hay ocasiones donde el hospital no estaba preparado para recibirlo. Entonces tienen que llamarle al responsable de inhaloterapia, en lo que bajaba el de inhaloterapia, en lo que checaba su ventilador, etcétera. Pues ese paciente era tiempo que necesitaba de forma adecuada. ¿Qué es lo que igual aprendimos? Bueno, lo que igual aprendimos es ya no usar y abusar de la férula espinal larga, de la tabla, sino que ahora sabemos que nuestro paciente neurocomprometido debe de ir más o menos entre 35 y 40 grados en una posición semifaular. Y esto nos ayuda muchísimo a tener metas de protección alveolar excelentes en los pacientes. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, vimos
que tenemos que tener las metas de capnometría, que no nada más es casarnos con el hecho de la oximetría. Volteábamos y decíamos, bueno, pues el oxímetro me está marcando 99, 100%, estamos perfectos, así nos vamos. Pero resulta ser que ya le habíamos barrido todo el CO2. Este paciente estaba hipocápnico y no nos dimos cuenta hasta que llegó al hospital, hasta que lo pasaron a su ventilador y el paciente no tenía mejoras. ¿Con qué se resuelve? Bueno, apoyándonos de la capnometría. Si no tenemos un capnómetro digital, hay capnómetros colorímetros. Y esos capnómetros calorímetros, nos ayudan muchísimo a tener un equilibrio entre el CO2 y el oxígeno. Bien, ahora, con base en esto, nosotros lo que queremos hacer es que todo aquel paciente que está neurocomprometido tenga lo mínimo necesario o lo mínimo requerido para poder dar una respuesta adecuada desde el primer contacto hasta su entrega al área de urgencias o a la recepción del hospital. Si no tenemos un laringoscopio, si no tenemos los tubos, si no tenemos el entrenamiento constante para hacer una intubación, tenemos dispositivos supraglóticos. Estos dispositivos supraglóticos nos van a ayudar muchísimo en hacer un aseguramiento de la vía aérea para que de esa forma no lo intubé, pero sí le coloqué un dispositivo supraglótico que a mí me va a ayudar en todo momento a que tenga una adecuada y buena ventilación ese pacientito. Por lo tanto, si nosotros hacemos una reevaluación, las guías que manejaba el doctor Leopoldo son las que usamos, el PHTLS para el personal prehospitalario y el ATLS para el personal médico. A pesar de que Hidalgo es un estado de los más olvidados por la medicina de Dinamarca, nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer un cambio de mentalidad en todo el personal prehospitalario, haciendo una conciencia situacional de cómo quieres que ese paciente sea trasladado, que sea cuidado y las maniobras de soporte vital que sean necesarias. No solamente es casarnos con el hecho de, pues llévatelo ya, llévatelo y pues por allá que se muera, sino garantizar de que ese paciente sea atendido de forma adecuada y pensar que así es como nosotros quisiéramos ser atendidos. Hacer esa conciencia situacional nos ayuda mucho a que el personal que está operando, que está en el operativo, sea muy empático con los pacientes, que sea esa parte de la calidad humana. Entonces, estas guías, si nosotros vemos el abordaje del PHTLS en su 10ª edición, nos dice que debemos de irnos con un algoritmo de respuesta. Primero, la letra X. Resolver una hemorragia exsanguinante es de suma importancia. Si no le damos respuesta a esa hemorragia exsanguinante, si no cerramos la llave, ese paciente se nos va a morir de un choque hipovolémico. Si cerramos ya la llave, si hicimos una adecuada hemostasia, si ya controlamos ese punto, ahora sí podemos pasar a la letra A. Que la letra A viene siendo la vía aérea permeable y el control de cervicales. Es ahí donde radica la importancia de lo que yo les comentaba. Una adecuada permeabilidad de la vía. Saber que si es un paciente neurocomprometido, ese paciente debe de viajar entre 35 y 40 grados, de preferencia, obviamente, si no tiene compromiso raquimedular, en el carro camilla. Si ese paciente cumple con los criterios Nexus, entonces ahora sí, hacemos un empaquetamiento con la férula espinal larga. Porque les hablaré de los paramédicos de la década de los 80, todo lo resolvían con la férula espinal larga. Decían, paciente de trauma, férula espinal larga. Hay que empaquetarlo, hay que ponerle el spider, hay que ponerle collarín, inmovilizadores de cráneo y vámonos corriendo. Hacían otra cosa. Paciente de trauma, hay que canalizarlo a 2 vías, abrirle a chorro y no importa que lo encharquemos, pero lo vamos a entregar con vida.
Sí, probablemente lo entregabas con vida, pero ¿qué calidad de vida iba a tener cuando él saliera del hospital? Toda esta trayectoria de los cambios han sido en beneficio de los propios pacientes que nosotros atendemos día a día en el Hospital General de Pachuca, y apostarle a la capacitación es esencial. Bien, entonces resolvíamos que la vía aérea esté permeable y que el control de cervicales sea el adecuado. ¿Cómo lo resolvimos? Diademas, su costo, 30 pesos. Con 30 pesos nosotros resolvimos un adecuado sellado. Con eso ya garantizamos de que la ventilación sea adecuada, que viene en la letra B, la buena ventilación. No solamente es que la vía aérea esté permeable, sino garantizar que ese paciente esté bien ventilado con un equilibrio entre el oxígeno y el CO2. Y muchas veces en la medicina prehospitalaria no veían el CO2. Solo ya estamos por bien servidos y estaban felices y estaba ventilando al 100%. Eso en un paciente neurocomprometido no es nada benéfico, sino por lo contrario, está con altos índices de oxígeno. Y eso es lo que para lo que nos abordan los neurólogos y neurocirujanos no es adecuado. Debe de llevar un equilibrio perfecto entre la oxigenoterapia y el CO2. ¿Cómo lo hacemos? Con la capnometría, con la capnografía o con los capnómetros colorímetros. Y que ese CO2 se mantenga entre los 32 y 38. Los índices normales nos dicen las guías que va de entre el 35 a 45 milímetros de mercurio. Pero también las guías hacen énfasis en que tenemos que ver las situaciones de altura. No va a ser igual a nivel de mar que a 2.870 metros que se encuentran algunos poblados del estado de Hidalgo. Hay comunidades que alcanzan incluso los 2.900. Ahí tenemos otro factor de problema, que es la altura. Cuando nosotros dimos respuesta a la buena ventilación, nos vamos a la circulación. En algunas ambulancias, bueno, pues notamos que no había ni siquiera un esfingomanómetro y ni un estetus. Entonces solamente le checaban la tensión arterial cuando la recibían, y quizás una hora después cuando se les ocurría, y eso porque se nos llegaba a quedar dormido el médico. Decíamos, doc, es que pues chéquele ahí la TEA, ¿no? Ah, sí, le checaba, y pues ese paciente ya estaba o hipertenso o estaba hipotenso. Y ahí es donde entraba en crisis y quería ser resolutivo cuando lo debió haber hecho desde un principio. ¿Qué sería lo ideal? Monitores multiparamétricos. ¿Pero qué pasaba? Pues no había monitores multiparamétricos. ¿A qué le apostamos? A hacer énfasis en que si las guías nos dicen que revisemos los signos vitales cada 10, cada 15 minutos, lo hiciéramos. Y eso nos daba muy, muy buenos resultados. De esta manera, nosotros lo que vimos y lo que le garantizamos es que ya no había necesidad de que nuestro paciente le dieran una super, hiper, mega insuflación. Ya no veíamos al personal ni médico ni de enfermería que hacía esto. Ellos ya hicieron una conciencia situacional de que no era necesario estar insuflando por completo la bolsa válvula, sino que bastaba darle de princes, ¿no? De 3 dedos. Con esto era más que suficiente para mantener y garantizar una adecuada ventilación de este paciente si lo hacíamos a la ventilación a presión positiva. ¿Por qué? Porque teníamos la válvula PIP a 5 centímetros de agua. Esto ya nos daba a nosotros la garantía de que la ventilación iba a ser adecuada y que se iba a mantener en metas de protección alveolar. ¿Qué hizo la diferencia? La válvula PEP y el uso y la capacitación constante. Ya no llegaban los pacientes hiperventilados ni hiperoxigenados, sino llegaban de una forma adecuada, ventilado y con un equilibrio entre el oxígeno y el CO2. Esto nos ayudó, pues nos ayudó muchísimo, nos ayudó sobre todo con el paciente neurocomprometido.
¿Qué cambió en nuestros pacientes? Ya los pacientes no solo llegaban a morirse institucionalmente al hospital, sino ya tenían mejores pronósticos y al momento de su alta tenían mejores probabilidades de sobrevida. ¿Dónde inició la cadena? En la ambulancia. Desde ahí se inició todo. El personal prehospitalario debe de apostarle constantemente a garantizar metas adecuadas de protección alveolar, del cuidado y seguimiento del X, A, B, C, D y E. Si nosotros cumplimos con eso, cuando entregamos a los pacientes en las áreas de urgencia, ahora ya es competencia de los médicos darle ese seguimiento, como les mencionaba el doctor Leopoldo, ¿no? Con la cinemática del trauma, nosotros somos los chismosos de la calle, que le tenemos que decir punto por punto lo que llegamos a encontrar en las situaciones de trauma, pero también con los pacientes clínicos que hacemos interhospitalarios. Ya no nada más es llegar, copiar y pegar los parámetros del ventilador, sino saber calcularlo con su peso ideal, saber bien si va a ir por volumen, por presión, etcétera. Todo eso nos garantiza que nuestros pacientes sean entregados de forma adecuada. Bien, ahora, con base en eso, un voluntario que quiera pasar a intubar a nuestro amigo Jacobo. Este es nuestro amigo Jacobo. ¿Quién dice yo? Sí, se vale, se vale. Él no se va a quejar, no te preocupes. Bien, el día de mañana, pues obviamente también, perdón, el día jueves haremos una práctica ya con todos los maniquís, con todo el equipo, con todo lo que se va a requerir. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Bien, eres ingeniero biomédico. Uy, son una parte importantísima los ingenieros biomédicos, porque gracias a ellos tenemos muy bien calibrados nuestros ventiladores y nos da la certeza y la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Bien, entonces tenemos a Jacobo. Tú no eres profesional del área de la salud, eres ingeniero biomédico, pero ¿qué harías en una situación donde un paciente, uno de tus compañeros, cayó inconsciente de momento? Inconsciente, quedó inconsciente. ¿Qué harías? ¿Eh? ¿Cómo lo harías? Ah, yo me puse nervioso. Tienes a tu compañero, que creo que es él. ¿Cómo se llama tu compañero? David. David. David un día iban caminando normal y de momento, ¡pum!, cae inconsciente. ¿Qué haces? Ver si reacciona. Para empezar, ver si reacciona o si no me equivoco hay una maniobra para ver si siente dolor a la altura del pecho. Si no reacciona, empezar con alguna maniobra de RCP. Ok, bien. ¿Qué hizo que pudo haber puesto a Bruno, ¿verdad? Sí. En peligro? Y esto es algo súper básico. Exactamente, Bruno. La seguridad es sumamente importante y muchas veces lo dejamos por ende, lo damos ya por realizado. Decimos, no, pues la escena estaba súper segura, todo estaba bien, y de momento esa escena que parcialmente era segura se convirtió en una escena totalmente insegura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que nuestra escena sea segura. Bien, Bruno, ¿qué más? Una vez ya verificado el área, le avisaría a alguien que marcara el número de emergencias. Una vez marcara el número de... Ahora sí que... ¿Es tu amigo?
Sí, sí. Él mismo te lo dijo, el Abdi. La respuesta para ver si está inconsciente. El Abdi, si está alerta, él va a voltear y te va a decir, sí, Bruno, estoy bien, simplemente no desayuné, me caí. La B es una respuesta verbal, ¿sí? Que tú le tuviste que hablar para que él te contestara. Después al estímulo doloroso. ¿Dónde le harías un estímulo doloroso? A la altura del esternón ya es muy agresivo, dicen que cuando lo haces se ve muy muy agresivo. Le podrías hacer un estímulo en la clavícula o en esta parte del brazo, está muy vascularizado, le das un pellizco y duele. ¿Qué más? ¿Ya te vas directamente a las maniobras de reanimación? No, hay que checar el pulso, Bruno. ¿Dónde le checaríamos el pulso? Exacto, ¿verdad? Un pulso carotidio central, no más de 10 segundos. Ya lo checaste, no tiene pulso, no ventila. ¿Qué hacemos? Se avisa que se va a dar maniobras de reanimación y empezar con las maniobras. El maniquí te acepta, el RCP. Ok. Hazlo, Bruno, hazlo. ¿Tomaste curso de RCP? No. Ok, pero fue valiente, ¿no? Él dijo, yo paso. Sí, claro. Ahora, es súper importante que nosotros expongamos al paciente, ¿verdad? Que sepamos dónde lo vamos a dar. Pero algo que está haciendo Bruno nos puede ayudar a nosotros en la atención prehospitalaria, porque ojalá hubiera mucho más personas capacitadas en la reanimación cardiopulmonar para ayudarnos a disminuir los tiempos de respuesta. Si tuviéramos mucho más Brunos que nos ayudaran a los cuerpos de atención prehospitalaria, este paciente tendría muchas mayores probabilidades de vida, ¿verdad? Ok, entonces identificaríamos el sitio. Hay unas guías, hay unos cursos que te dicen que si dibujáramos una línea imaginaria entre tetilla y tetilla y otro que lo cruzara, ahí sería el sitio indicado para colocar las manos. Pero esa regla puede tener ciertas excepciones. ¿Como quién te imaginas que no cumpliría con esas reglas? Pacientes pediátricos podrían ser. Pero en adultos, ¿quién? Las mujeres en sí. Mujeres y también Ahora sí que el adulto mayor. el adulto mayor. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos la apéndice sifoides, que viene siendo justamente aquí, y 2 dedos arriba, colocamos el canto de la mano, de tu mano dominante, y comenzamos a hacer un conteo de 30 por 2. Es importante, Bruno, que tú cuentes en voz alta. ¿Ok? Tienes que hacer tu conteo en voz alta para que cuando llegue el personal sepa a dónde vas. ¿Ok? Bien. Ya vieron cómo le dijimos a Bruno, Bruno, pasa por favor porque vas a intubar a nuestro paciente. ¿Y qué terminó haciendo Bruno? RCP. El error que se comete es pensar primero en lo avanzado y hasta el último dejar lo básico. La regla es irnos de lo básico hasta llegar a lo avanzado. De nada servía que Bruno llegara e intubara a un paciente si ese paciente ya no estaba en actividad del corazón, ya estaba en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿para qué hacemos que Bruno intube a un paciente si no había una adecuada evaluación del mismo?
¿Sí? Muchas gracias, Bruno. Bien, un aplauso, sí, claro. ¿A qué vamos con esto? Es súper importante que la mayoría de las personas tuviéramos la capacitación constante en el RCP. Pero no lo hacemos o lo hacemos cuando del trabajo nos obligan o cuando nos dicen es que tienes que tomar el curso de RCP y tienes que tener tu BLS de la AJA vigente, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí, ya voy y me dijeron siempre lo mismo, el 30 por 2 por 5. Actualmente, pues la semana pasada fueron las actualizaciones de las guías, etcétera, etcétera. Pero en el momento crítico, tú tienes un enemigo y ese enemigo se llama estrés. Si tú te estresas, te bloqueas. Y si te bloqueas, te autosaboteas. Y entonces todo lo que tú tenías aquí en el constructo mental y tu algoritmo de decir voy a hacer, por ejemplo, primero identificar que la escena sea segura, Bruno la dio por ende. Dijo, sí, está seguro, estamos aquí en la expo, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasaba si había un peligro potencial? Se convertían en 2 víctimas. Después, checar la alerta, el ABDI. Su amigo fue el que le dijo, chécate el ABDI. Sí, el ABDI. Y así sucesivamente. Bueno, lo que pasa con él es lo que nos puede pasar a la mayoría en situaciones de emergencia. ¿Cómo lo podemos corregir? Práctica constante. Si nosotros hacemos práctica constante, nos va a ayudar a que tengamos mayor concentración, mayor disponibilidad, pero tenemos que pelear con el enemigo oculto. ¿Quién es el enemigo oculto? El estrés, la presión y sobre todo el estar concentrado en lo que hacemos. Entonces, si ustedes gustan, el día jueves vamos a hacer una práctica ya integral ahora sí, con todas las cosas, para que nos vayamos desde el soporte vital básico, que viene siendo el BLS, hasta hacer una práctica ya con dispositivos un poquito más avanzados y tratar de ir cambiando esa mentalidad de cómo lo hacemos. Nuestro amigo Jacobo nos permite darle la descarga con el desfibrilador, entonces él pues no se va a quejar, pero también el uso de los desfibriladores automáticos externos, que son los que también están ayudando a salvar vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como mexicanos? Estar más preparados precisamente para el uso de los desfibriladores. Hay ocasiones que son espacios cardioprotegidos y nosotros ni siquiera lo sabemos. Está ahí el desfibrilador, es un desfibrilador que se usa de forma muy fácil, pero no teníamos ni idea de que existía. Entonces, pregunta millonaria, aquí en el World Trade, ¿es un espacio cardioprotegido? ¿Tenemos acceso a desfibriladores? ¿Los hemos visto? Sí están. Sí es un espacio cardioprotegido. ¿Sale? Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte y cómo nosotros, hablándoles desde mi estado, desde mi perspectiva que no tenemos CRUM, fuimos modificando y fuimos haciendo cada vez más profesional la atención prehospitalaria. ¿Qué ganábamos con esto? Pacientes que salían bien, que los dejábamos sí estables hemodinámicamente y con los menos estragos posibles. ¿De quién nos apoyamos? Pues de muchísimas personas. ¿Entre ellos quién? Los ingenieros biomédicos. Por supuesto que son una parte importante y crucial en el desempeño de los equipos biomédicos. Ejemplo, yo a mí me falla el ventilador, híjole, me colapso, ¿no? Y él va a decir, no, mira, lo único que tenías que hacer era cambiarle esta pieza. Bueno, sí, pero tú eres ingeniero, yo no. Y de esa manera nosotros hacemos una cadena que nos puede llevar a hacer más eficiente la atención prehospitalaria. Los invitamos para el día jueves, si gustan acompañarnos, bueno, pues vamos a hacer un taller aún más interactivo. El día de hoy es como una pequeña semblanza de lo que estamos haciendo en el estado de Hidalgo. Por su atención, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí. El día jueves, ¿a qué hora sería el taller? Es el mismo horario, a las 6 me parece.
Sí, con gusto. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Ok, pues estamos tan importante, yo creo que todos, aunque no estudiamos medicina, debemos aprender, ¿no? Bueno,